Buenos días a todos, hermanos. Una de las tareas que hace UNICE en su trabajo en Guarromán, y ya van para 18 años, es llevar el tema de calidad. Para que una persona pueda llevar el tema de calidad en la empresa, tiene que tener titulación superior, ella es ingeniera, y luego tiene que tener un máster que también hizo sobre ello, en calidad. Para hacer su trabajo tiene un cuestionario con una serie de puntos, una serie de ítems que se deben de ir cumpliendo, y ella es la que se encarga de que los demás trabajadores pues vayan haciendo las tareas como se tienen que realizar según los procedimientos que se han establecido. No lo pueden hacer de otra manera, no lo pueden hacer como ellos quieran, como a ellos les dé la gana. Tienen que seguir estos estándares que la normativa dice y que en este caso ella, como técnica de calidad, va marcando y luego va comprobando. Posteriormente, una vez al año, viene un auditor externo y tiene una auditoría. Ella se pone siempre muy nerviosa esa semana, y si todo está ok, todo está bien, a la empresa le renuevan el certificado de calidad, en este caso la ISO 9001. Dicho certificado se pone en la empresa para que se vea bien. Nuestra empresa cumple con el certificado ISO 9001. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, si bien sobre todo vamos a analizar un versículo solamente, que a su vez nos llevará a otro pasaje del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Un pasaje que trata sobre el llamamiento de Mateo, pero no vamos a hablar hoy de dicho llamado, que de hecho ya lo hicimos hace algún tiempo, sino de la respuesta que da Jesús a los fariseos. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como digo, vamos a ver solamente en estos minutos la primera parte del versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vemos aquí que hay dos imperativos: id y aprended. Y estos imperativos implican acción, implican movimiento, implican que tenemos que ir al lugar al cual Jesús está haciendo referencia. Interpretemos el sentido bíblico que dice este versículo, y ahora iremos un poco más adelante. Pero antes tenemos que ver un poco el contexto en el cual Jesús menciona estas palabras para entender en mayor profundidad el versículo 13. Vemos que Jesús se acerca a un hombre, Mateo, y lo llama. Este lo deja todo, lo sigue, se van a su casa y allí hacen un banquete, hacen una comida, y vienen, se juntan muchos publicanos y pecadores y se sientan con Jesús. Y aquí los detalles son importantes, pues dice muchos publicanos y pecadores, no unos pocos, unos cuantos, dice muchos. Y no dice que estuvieran apartados en otra habitación, en otro sitio, en otra mesa. No, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Y esto pues cabreó enormemente a los fariseos. Los cabreó mucho, al igual que en otra ocasión les sentó mal que comiera con Nicodemo, les sentó mal que estuviera con ese que también era alguien pues, importante y que hacía
con Jesús, que hablara con una mujer samaritana, pues judíos y samaritanos no se podían ni ver. Les sentó mal que sanara a un endemoniado, pues según ellos era un castigo divino y se echaba fuera demonios porque lo hacían en nombre de Satanás. No les gustaba aquello. No les sentaba bien que sanara, por ejemplo, a un leproso, una enfermedad inmunda, impura, y estos leprosos eran marginados por la sociedad, vivían a las afueras, vivían de la limosna de la gente, y no les sentaba bien que se juntara con ellos, que los sanara. No les sentaba bien tampoco que Jesús incumpliera la ley del sábado para dar de comer a sus discípulos o para sanar a un hombre que tenía una mano seca un día en la sinagoga. Les sentaba mal que comiera en casa de Simón el fariseo y que dejara que una mujer pecadora le ungiera sus pies. Todo esto sentaba enormemente mal a los escribas y a los fariseos, al sistema religioso de aquella época. Y ahora se va a comer a casa de un publicano, a casa de un recaudador de impuestos, a casa de un traidor, según ellos, un ladrón, alguien que trabajaba para el enemigo, alguien que era un comisionista que normalmente engañaba y abusaba, pues cobraba más de la cuenta para quedárselo él. Un publicano. De hecho, caía tan mal un publicano que no podía ser testigo ante la justicia, solo por ser publicano. Caía pero tan mal que cuando un judío enumeraba las personas indignas, siempre iban juntos ladrones, asesinos y publicanos. Entonces Mateo era alguien fuertemente odiado por sus paisanos y Jesús lo escoge para ser uno de los 12 que iban a acompañarlo en su ministerio. Mateo lo sigue, hace fiesta en su casa y allí se juntan más publicanos y pecadores, se juntan mucho. Para un fariseo también estos pecadores son aquellos que no interpretaban la ley de la misma manera que ellos la interpretaban, o bien un pecador era aquellos que tenían profesiones poco honrosas. Y claro, sentarte a la mesa con ellos, juntarte con ellos, pues es síntoma de amistad y síntoma de aceptación. Y eso los fariseos no lo podían consentir. Y es cuando Jesús les dice, en este versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y vamos a ir al pasaje de Oseas, capítulo 6, también os invito a que me acompañéis. Vamos a leer el capítulo entero, que es corto, que bien veremos un versículo solamente también. Oseas, capítulo 6, dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y ahí se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vamos a ver en unos minutos 2 características, 2 aspectos que Dios pide de nosotros, 2 ingredientes que tienen que abundar en nuestras vidas, 2 ingredientes que tienen que abundar en nuestra familia, que tienen que abundar en nuestra iglesia. Estos 2 ingredientes
como podéis imaginar que viene aquí en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En primer lugar, misericordia quiero y no sacrificio. La religión de Israel en la época de Oseas y por extensión en la de Jesús, que no había cambiado tanto, se distinguía por los conceptos de separación o segregación. Y había esa separación en muchas facetas de la vida. Así, por ejemplo, separación de los otros pueblos. Israel era el pueblo elegido por Dios y había una serie de normas para relacionarse con los demás pueblos. Y todo estaba regulado. Los pueblos cuales los demás eran diferentes, eran gentiles, eran paganos. Había separación en cuanto a la comida. No todo se podía comer. Había una clara clasificación entre lo que sí y lo que no. Había separación con los días de la semana, puesto que había uno en el que no se podía trabajar, lo cual fue algo que resultó muy extraño para aquella época, una sociedad agraria, ganadera, que un día no se trabajara. Y eso fue realmente algo chocante para aquella época. Había separación en lo íntimo, puesto que a los hombres, desde que eran pequeños, se les hacía una marca en el cuerpo para toda la vida, una señal de identidad no visible. Había separación para el ejercicio de la relación con la divinidad, puesto que solo podía ejercer esa función una de las 12 tribus de Israel. Y dentro de esa tribu solo una familia lo podía hacer de manera más cercana. Y de todo el pueblo, de todas las tribus, de todas las familias, solamente una persona en especial podía entrar en el lugar llamado Santísimo. Había separación dentro incluso de la familia, ya que si había algún defecto físico no se podían hacer ciertos rituales o ciertos cometidos. Había separación dentro del reino animal, puesto que no todos los animales servían para el sacrificio. Tenía que haber una serie de animales elegidos, y dentro de esos animales elegidos no tenían que tener ningún defecto físico, ninguna mancha, ninguna tara. Y mención especial a la santidad. Había una separación entre lo puro y lo impuro. Separación entre lo que no es pecaminoso y lo que sí. Y haciendo caso a que Dios es santo y por consiguiente no puede ver el pecado, no se permitía la mezcla con nadie que fuera pecador. Esto se aplica tanto a pueblos extranjeros como al propio Israel. Y se puede echar un vistazo, si luego queréis en vuestra casa, a los capítulos del 19 al 27 de Levítico. Por tanto, esta idea de separación, de segregación, seguía muy interiorizada en la época de Jesús. Y todavía la podemos tener en cuanto a que relacionamos santidad, que es igual a separación. Me explico. Estar apartado del pecado, lo cual, pues, lógicamente es correcto. Debemos de evitar acercarnos al pecado y evitar en la medida de lo posible el pecado. Pero aplicamos esta regla, la generalizamos a personas que consideramos que son pecadoras. Normalmente ya metemos el mismo saco a todo aquel que no es creyente. Simplificamos y decimos que los santos somos nosotros y todos los demás son pecadores. Y por tanto tenemos que apartarnos de ella. Ya vimos en 4 domingos el capítulo 17 de Juan. Y aquel dilema, aquella dicotomía: no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así pues, hermanos, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y de hecho, nos relacionamos con familiares, con amigos, con compañeros de instituto, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos que no son cristianos. Jesús no pide al Padre que nos aparte, que nos deje totalmente apartados, marginados, que no nos relacionemos con Él. Jesús lo que pide al Padre es que nos libre, que nos guarde del mal. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Hermanos, estamos en el mundo y no hacemos
como los fariseos, que no querían ningún tipo de contacto con lo que hoy llamaríamos mundo, porque para ellos lo principal era la santidad, más bien el concepto de santidad que ellos mismos habían tomado erróneo y que era reflejo para ellos de lo que es Dios. El versículo de 1 de Pedro 1,16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hace referencia precisamente a Levítico 11 y a Levítico 19. Y estas palabras no indican que tenemos que apartarnos, que hemos de separarnos, que hemos de estar totalmente separados de la gente del mundo, sino otra cosa que estamos explicando ahora, y que es el mensaje central de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, misericordia y conocimiento de Dios más que sacrificio y holocausto. Y eso que el sacrificio y el holocausto era algo muy importante para un judío de aquella época. Y todo tenía que ser perfecto. Todo se tenía que hacer bien. Todo lo exterior, lo externo, lo formal, lo superficial, en definitiva, todo lo que se veía era fundamental. Y todo eso fue derivando en un tipo de culto rígido, inflexible, intransigente. Todo el ritual se tenía que hacer siguiendo unos determinados gestos, unas determinadas vestiduras, unos determinados pasos. Había que seguir un procedimiento estricto y a rajatabla. No se podía saltar ningún paso. Todo estaba escrito, y para que valiera, para que fuese auténtico, se tenía que hacer así, única y exclusivamente así. Es como si se tuviese que certificar todo con la ISO. Es como que si se hace todo bien, tienes el certificado, y si no, no lo tienes. Y escribas y fariseos eran como los auditores de la ley de Dios. Si se hacía todo bien, según ellos, tenías el certificado imaginario de buen judío, de buen israelita, y si no, pues eras considerado un impuro. Y esto era así, y no se podía hacer de otra forma. No se podía ser original, no se podía ser creativo, no había libertad. Lo más importante era la forma, la apariencia externa, en cumplir con los protocolos, con los procedimientos, con los pasos. Y de esa forma se fue transformando en más tradición. La tradición se fue transformando más y más normas. Las normas en costumbres, las costumbres en ley y la ley en la palabra de Dios. Y toda esa evolución y toda esa manipulación hace que luego no se pueda cambiar nada. ¿Por qué? Puesto que todo ha derivado en que todo lo que se está haciendo de esta manera es palabra de Dios. Y no se puede ir en contra de la palabra de Dios. Claro, ¿a quién se le va a ocurrir contradecir a Dios y a su palabra? A nadie. Por tanto, se acepta y se acata. Y así ocurre hasta que llega Jesús. Y no es que Jesús cambiara la voluntad ni la palabra de Dios, que sabemos que no. Jesús cambió toda esa deriva que el ser humano, con sus normas, con sus cargas, con sus tradiciones, con sus costumbres, habían puesto al nivel que para nada le correspondía. Y se sienta a comer con muchos publicanos y pecadores. Tenemos el versículo 11 que estamos tratando de Mateo 9. Cuando vieron esto los fariseos, pues vieron la escena, a Jesús sentado con muchos publicanos y pecadores en la mesa. Claro, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, no se lo dicen a Jesús directamente, lo dicen a los discípulos aparte: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué?
Para ellos la cuestión era más que razonable, porque lo decía la ley de Dios, que no te puedes juntar con ellos. Según la ley, según la interpretación de ellos de la ley, Jesús no podía estar ahí con esa gente. Jesús no podía hacer lo que estaba haciendo, y menos aún considerándose un enviado de Dios. ¿Por qué os juntáis con publicanos y con pecadores? Todo está escrito, hermanos, todo está arreglado, todo está regulado. No se puede uno juntar con ese tipo de personas. No puedes pretender, Jesús, venir aquí y cambiarlo todo y decirnos ahora que sí, que misericordia quiere un sacrificio. Lo que tú haces no vale para nada, dirían los fariseos. Lo importante es la forma. Esa forma que hemos dicho se ha transformado en tradición, la tradición en norma, la norma en costumbre, la costumbre en ley y la ley en palabra de Dios. Esta evolución, este devenir, es lo que hace que luego no se pueda ya cambiar nada, puesto que al final todo viene de Dios. ¿Y quién discute lo que viene de Dios? Pero Jesús les dice en este versículo tan precioso: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor Jesús enseña el camino de la misericordia, el camino de la Gesed de Dios, la Gesed de Dios. Esa palabra hebrea que impacta, esa palabra hebrea que cuando la estudias te atraviesa el alma como el cuchillo entra la mantequilla. Una palabra que es imposible de traducir en nuestro idioma con una sola palabra. No se puede traducir Gesed en una palabra en nuestro idioma, porque no hay palabra en el castellano que abarque todo lo que significa la Gesed de Dios. Esta palabra Gesed aparece cientos de veces en la Biblia. Se cuenta 250 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce como misericordia, ternura, amor, fidelidad, gracia, bondad, pacto. Es una palabra realmente fascinante, porque Gesed no es una palabra, es la suma de todas esas palabras. Gesed suma misericordia, ternura, amor infinito, fidelidad, gracia, bondad, pacto. Es una palabra, hermanos, tan grande, tan alta, tan ancha y tan profunda que te puedes perder en ella, que puedes dedicar toda la vida a estudiar sobre esa palabra y te puedes morir sin haber entendido toda la inmensidad de esa palabra. En definitiva, hermanos, Gesed es la manera en que Dios nos ha amado y nos ama. Los judíos conocían perfectamente esta palabra. La conocían perfectamente. Y ellos sabían perfectamente lo que es la Gesed de Dios. Conocemos el pasaje de Éxodo 34, cuando Moisés sube al monte Sinaí con las segundas tablas y pronuncia aquello de Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia, en Gesed. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, grande en Gesed. Precioso pasaje en el cual Dios en su soberanía es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero hermanos, donde mejor se ve la Gesed de Dios no es en el Sinaí. Donde mejor se ve la Gesed de Dios no es dando las tablas de la ley a Moisés y al pueblo, sino que donde mejor se ve ese amor incondicional, esa bondad, esa ternura, esa misericordia, esa fidelidad, ese pacto, es en la cruz del Calvario. Donde el Padre manda al Hijo, a Jesús, a dar su vida por cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, es lo que Jesús quiere de nosotros, que también apliquemos misericordia hacia los demás.
Una misericordia que no se trata de manera puntual o esporádica, sino que tiene que ser algo continuo en la vida del cristiano. Es una actitud permanente que tenemos que tener hacia los demás, especialmente los más desfavorecidos. Y tenemos que hacerlo sin esperar nada a cambio. En segundo lugar, el segundo ingrediente es el conocimiento de Dios, más que holocausto. Qué interesante, hermanos, conocimiento de Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Hay un libro muy bueno, muy famoso, antiguo, muy conocido, que seguro que más de uno habéis leído y es posible que lo tengáis en vuestra casa. Se llama este libro Hacia el conocimiento de Dios, o según la traducción, Conociendo a Dios, de Packer, Hacia el conocimiento de Dios, donde el autor muestra cómo es Dios en la Biblia, cuáles son sus atributos y las consecuencias de la salvación en la vida de las personas. Pero lógicamente, hermanos, donde mejor se aprende de Dios, donde uno puede aumentar el conocimiento de Dios, es en su palabra, en las Escrituras, en la Biblia. Y nosotros tenemos la revelación completa. En época de Jesús solamente contaba con el Antiguo Testamento, es decir, con la ley y los profetas, donde se enseñaba allí el conocimiento de Dios también y lo que Dios quería para el hombre. Pero hermanos, el conocimiento de Dios no debe ser solamente algo intelectual, algo teórico, algo teológico, algo académico. El conocimiento de Dios tiene que ir más allá y tiene que ser práctico, se tiene que sentir, se tiene que vivir. Dice Jeremías, capítulo 22, del 13 al 16, y allí el profeta nos recuerda en qué consiste el conocimiento de Dios. Dice Jeremías 22, 13: «Ay del que edifica sus casas sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndole de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Y aquí vemos que hay una relación muy estrecha entre conocimiento de Dios y practicar el bien, la misericordia, la justicia. Y esta es la parte de novedad para los fariseos acerca del conocimiento de Dios. Lógicamente no es novedad para nosotros, que lo sabemos, pero sí fue una gran novedad para aquella época, para aquella gente. Y esto es lo que no habían entendido los líderes religiosos de aquella época, que ese conocimiento de Dios tiene que ver con su gesed, con su misericordia, ternura, bondad, amor, fidelidad, pacto, pero también deben de practicarlo cuantos digan llamarse o considerarse sus hijos. Y de esta manera, practicando ese amor, esa misericordia, esa justicia, esa bondad, esa fidelidad también, así es como se conoce más a Dios. Los fariseos creían que el centro de los sacrificios era Dios, que su adoración iba dirigida a Dios para aplacar su ira, para buscar el perdón de sus pecados y para darle a Dios las gracias por las bendiciones recibidas. Cómo no, parte de razón lleva, eso sí. No vamos a decir que no a eso. Pero hermanos, olvidaron un aspecto importante, un aspecto muy importante. Ellos decidieron qué era lo más importante. Y ellos decidieron que lo más importante es el rito, el holocausto, el sacrificio, la manifestación externa. El rito, la tradición. Y olvidaron la justicia y la misericordia. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8.
Otro texto que va en esta misma línea y ha de ser algo que conforme nuestro quehacer diario, que conforme nuestra vida diaria. Miqueas capítulo 6 y versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Santísimo. ¿Con qué? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, Dios ha declarado lo que es bueno. Dios ha declarado lo que pide de ti. Ellos ya habían declarado lo que era bueno. Y aquí está Dios diciendo que es algo totalmente diferente. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Los profetas no solo hablaban de cosas futuras, sino que también hablaban del presente, de la situación actual de aquella época y de lo que tenían que hacer la gente, lo que tenía que hacer el pueblo. Y aquí dejan muy claro lo que Dios demandaba del hombre de aquella época y, por supuesto, lo que Dios sigue demandando de nosotros, de sus hijos. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Hermanos, este es el verdadero conocimiento de Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Y aquí, hoy, estamos personas de diferentes sitios, de diferentes lugares, personas de diferentes edades, diferentes estudios, diferentes trabajos. Cada uno de los que estamos aquí tiene un contexto diferente. Algunos tuvisteis que dejar de estudiar con 5 o 6 años y poner a trabajar. Otros pueden tener 20, 25 años y aún no han trabajado, porque siguen estudiando. Unos venimos de familias de creyentes, otros no. Incluso algunos venís de contexto de la Iglesia Católica. Hermanos, sí tenemos en común que todos o casi todos los que estamos aquí hemos conocido a Cristo. Y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es algo realmente maravilloso poder venir a la iglesia en libertad, en paz y compartir todos juntos aquello que sentimos acerca de Dios. Cómo Él nos sigue queriendo, cómo Él sigue teniendo misericordia de sus hijos. Y esto es algo maravilloso. Y nos reunimos con deseo, con necesidad de seguir aprendiendo más y más de Él, de seguir aumentando conocimiento de nuestro Dios, para darle la gloria, toda la gloria que solo Él merece. Nuestro culto, nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestras familias deben de tener estos dos ingredientes fundamentales: la misericordia y el conocimiento de Dios. Tenemos que seguir aprendiendo de Jesús y hacerle caso cuando Él en sus palabras nos siga diciendo hoy, en 2022, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Sigue siendo un mensaje de plena actualidad. Vivimos en tiempos difíciles, muy difíciles, y es necesario que como iglesia hagamos hincapié y énfasis en este mensaje. A modo de conclusión, no podemos dejar de lado cómo acaba el versículo 13 de Mateo 9. Después de estas hermosas palabras que hemos visto, acaba: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Hermanos, eran los pecadores los que necesitaban a Jesús. Por eso estaba con ellos. Hoy día, los pecadores son los que siguen necesitando de Jesús, si quieren salvarse. Cuando una persona cometía adulterio, según la ley, debía morir apedreado. Lo justo era que muriera. Lo decía la ley. Jesús le dice a la mujer adúltera: vete, tu fe te ha salvado, no peques más. Jesús aplica misericordia. La ley judía prohibía juntarse con publicanos y pecadores. Lo justo era no juntarse con ellos. Jesús aplica misericordia y se sienta a comer con ellos, con muchos, en la casa de uno de ellos, de Mateo. Los leprosos eran despreciados y desechados por la gente. Durante la noche estaban apartados en las afueras de las ciudades, y durante el día, escondidas, iban a la ciudad a ver si pillaban algo de comida, las sobras, lo que fuera. Tocar a un leproso era inmundicia. Tocar a un leproso significaba que tenías que empezar un ritual de limpieza y de pureza tremendo. A Jesús se le acercaron muchos leprosos. Lo justo era que lo hubiera echado. Fuera, no me toquéis, ni me miréis, fuera. Eran inmundos. Jesús aplica misericordia con ellos y los sana y tiene compasión de ellos. El ciego Bartimeo, como otro tanto ciego, estaban así por culpa del pecado tuyo o de tus padres. Alguien pecó para que estuvieras así. Eso le decían a la gente de aquella época. Y aparte de que ya era de por sí molesto ser ciego, imaginaros encima la carga de culpabilidad continua. Estás así porque tus padres han hecho algo, porque han pecado. Lo que tienes que hacer es continuamente arrepentirte, pedir perdón a Dios y a ver si Él tiene misericordia. Lo justo era pasar de Él. Y si acaso, o sea, se te acercaba mucho y decirle: mira, estás así porque tus padres pecaron. Jesús aplica misericordia. ¿Qué quieres que te haga? Cuando por fin se le acerca el ciego. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Jesús no solo lo sana, porque no es solo que lo sane, es que se para a hablar con él, lo atiende, lo escucha, lo comprende. Hay muchos más casos en los evangelios, en Hechos, de los apóstoles y en las cartas, en los cuales se nos exhorta a los cristianos a hacer el bien y tener misericordia con los demás, especialmente los más desfavorecidos. Tenemos el ejemplo máximo de la Gesed de Dios al enviar a su Hijo unigénito. Al enviar a Jesucristo, el Padre envía al Hijo para que dé su vida por cada uno de nosotros. Y Dios no vino como un Dios distante, como un Dios lejano, que está en su trono y manda a alguien, un emisario. Manda a su Hijo, manda a Dios mismo, que se hace hombre, se hace siervo, se identifica con nosotros y da su vida por ti y da su vida por mí. Este es el ejemplo máximo de misericordia, esta misericordia con mayúscula, la Gesed, esa palabra que hemos dicho que no se puede traducir en nuestro idioma con una sola palabra y que abarca la suma de amor, gracia, misericordia, lealtad, bondad y pacto. El Señor Jesús dio un sermón precioso allí en la montaña, en el monte, y allí dio una serie de bienaventuranzas, y una de ellas que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor no quiere sacrificio externo, no quiere apariencia externa, no quiere falsa humildad. Lo más importante no es el ritual, lo más importante no es la elección del animal, que sea perfecto. No quiere formas aparentes de piedad y de santidad. El Señor quiere misericordia. El Señor te invita, más que te invita, te exhorta, te exige que como hijo suyo
como seguidor suyo, como cristiano, que vayas y aprendas lo que significa este versículo, lo que significa misericordia y no sacrificio, y que no solo lo aprendas, sino que lo pongas en práctica en tu vida. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu pacto. Señor, gracias porque ese amor fue llevado al extremo y lo podemos allí contemplar en la cruz del Calvario, en el cual el que está crucificado es el creador y el sustentador del universo, el cual se hizo hombre, se hizo siervo y dio su vida por cada uno de nosotros. Y tenemos, Señor, allí en esa cruz el ejemplo máximo de esta Gesed, esa palabra que no tiene traducción en nuestro idioma, una sola palabra, esa palabra que es tan profunda, tan preciosa. Y allí, Señor, vemos el gran amor que tienes con nosotros, que has tenido con nosotros y que sigues teniendo con nosotros. Gracias, Padre, porque permite que nosotros, seres que no valemos nada, pues también podamos aplicar con los demás de esa misericordia que tú has tenido con nosotros. Queremos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos aumente, Señor, también el deseo de conocerte cada día más y más. Y que realmente, Señor, tengamos presente que la misericordia y el conocimiento de Dios es más importante que cualquier otra manifestación externa. Señor, que tengamos presente que lo más importante es darte la gloria y la honra que tú solo mereces. Y que también es muy importante tener misericordia con aquellos más desfavorecidos. Porque de esta manera es como tú así quieres que tu pueblo te honre también. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Queremos, Señor, que ayudes a cada uno en su vida, que ayudes a cada uno con sus problemas, con sus achaques, con sus enfermedades. Que tú también bendigas cada familia de los que estamos aquí, que tú bendigas esta iglesia. Gracias, Padre, por todos los ministerios que se realizan, por todas las personas que hacen trabajo, que sabemos que no se hace en vano, sino que es para darte la gloria a ti en primer lugar y también para edificación y crecimiento de la iglesia. Queremos, Señor, que tu palabra siga siendo el centro de nuestras vidas, que el Señor Jesucristo siga siendo el centro de nuestras vidas. Y que estas cosas, Señor, estos principios tan fundamentales, Señor, que los tengamos bien presentes y bien sellados a fuego en nuestro corazón. Que sean cosas que no suavicemos, que no relativicemos y que no quitemos. Señor, gracias porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Y queremos, Señor, seguir pidiendo tu guía, tu dirección para nuestras vidas, para nuestra iglesia. También, como no, Señor, pedirte por el conflicto en Rusia, en Ucrania, Señor, que sea tu voluntad que pueda terminar pronto. Nos sujetamos siempre a tu voluntad y alabamos tu nombre. En el precioso nombre de Jesús. Amén.